Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a ver el tema de la relación agua-cemento en el concreto. Listo, empecemos. ¿Qué nos dice? La relación agua-cemento netamente simplemente es un concepto fundamental del concreto, ¿no? El cual nos va a permitir en este caso determinar a partir de ella las características o propiedades del concreto. Entonces, ¿cómo podemos entender la relación agua-cemento? Simplemente la división, en este caso, entre la cantidad de agua y la cantidad de cemento. En este caso, ya sea en kilogramos o en otras unidades. ¿Listo? Entonces, vamos a entender la relación como la división entre las dos cantidades. ¿Listo? Entonces, pasamos a ver la importancia. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Para este caso, la relación agua-cemento, vamos a explicarlo mejor cómo actúa o cómo funciona en este caso el agua y el cemento dentro de un diseño de mezcla. ¿Listo? Entonces, para ello primero es importante conocer a un poquito más a detalle qué nos dice algunos textos o la normativa respecto a la relación agua-cemento. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Eh, respecto a la proporción que nos dice, es la proporción entre la masa de agua y la masa del cemento en una mezcla de concreto. En este caso lo representamos mediante la letra A entre C. ¿Listo? Entonces eso sería la manera de cómo en este caso expresamos nuestra relación agua-cemento. ¿Listo? Entonces va a ser simplemente la división entre el peso del agua y el peso del cemento. Obviamente esto nos va a dar ya sea en fracciones o en decimales. Generalmente nosotros trabajamos en decimales. Listo. Asimismo es importante conocer o entender sobre el tema de la hidratación del cemento. Generalmente para que nuestro cemento se hidrate por completo no necesita tanta cantidad de agua. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, dice que el cemento solo necesita entre un 0.22 o un 0.25 partes de agua para poder hidratarse completamente. Es por ello en este caso que no es necesario en este caso incrementar mayores cantidades de agua, ¿no? Sin embargo, esto no sería tan trabajable si es que trabajamos en esta proporción que nos indica, ¿no? La mezcla de concreto no va a ser tan trabajable, va a ser un poco seca y esto va a permitir en este caso el colocado del concreto. Es por ello en este caso que utilizamos relaciones agua-cemento un poco más altas, ¿no? En este caso para poder mejorar la trabajabilidad. Listo. El otro, la porosidad. ¿Qué nos dice? En este caso, si es que le incrementamos una mayor cantidad de agua, generalmente esto va a producir que el concreto tenga unos vacíos, en este caso vacíos o poros, ¿no? En este caso, el agua al ingresar en el concreto, como tiene una cantidad excesiva, este agua se va a evaporar y va a dejar pequeños vacíos en el concreto y esto va, en este caso, va a incidir directamente en la porosidad del concreto, ¿no? Listo, entonces podemos ver en esta imagen, ¿no? ¿Qué nos dice? Y cuando utilizamos este concreto en una relación agua-cemento alta y una relación agua-cemento baja. ¿Qué nos dice? No, estos son pequeñas partículas de cemento y la parte color ploma es en este caso, el agua que está entre las partículas, ¿no? ¿Qué nos dice? Si la distancia entre las partículas de cemento va a ser alta, en este caso, mediante el proceso de reacción que va a sufrir el cemento, no va a cubrir por completo estos vacíos, va a quedar pequeños vacíos en las que en este caso puede afectar en mi resistencia del concreto. Listo, asimismo en la durabilidad, ¿no? Debido a que en estos espacios eh, se pueden en este caso llenar de agua y al momento de curado, en este caso de fraguado del concreto, estos vacíos que están llenos de agua que no se han cubierto completamente por el cemento, se van a evaporar el agua presente en este vacío, ¿no? Por ende, en este caso, el concreto va a presentar vacíos, los cuales en este caso estaba ocupado por el agua. Mientras que en un concreto de una relación de agua-cemento baja, que nos dice la distancia va a ser mucho menor. Entonces, cuando el cemento reacciona, los espacios van a ser cubiertos, en este caso, por las partículas de concreto, ¿no? Al momento de su reacción. En este caso ya no va a quedar vacíos. ¿Listo? Es por ello en este caso que es importante controlar adecuadamente la cantidad de agua que vamos a utilizar en nuestro concreto. ¿Listo? Entonces pasemos al siguiente. Acá podemos ver en este caso una pequeña tabla, el cual nos indica una comparación entre la resistencia y la cantidad o la relación agua-cemento. Por ejemplo, ¿qué nos dice? Mientras menor sea nuestra relación agua-cemento, nuestro concreto va a tener una mayor resistencia. ¿Listo? Acá podemos encontrar en distintas unidades, ¿no? Por ejemplo, en acá generalmente nosotros trabajamos en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? ¿Qué nos dice? Por ejemplo, aquí está, justo por ejemplo, para que nuestro concreto, en este caso, pueda
reaccionar adecuadamente con el agua, simplemente necesita, les decía, hasta 0.22 al 0.25, ¿no? Entonces acá empieza en este caso nuestro concreto a tener una mayor resistencia, ¿no? Según vamos agregando la cantidad de agua, en este caso si vamos agregando la cantidad de agua, va a subir nuestra relación agua-cemento. Mientras más sube nuestra relación agua-cemento, quiere decir que nuestra resistencia va a ir bajando, ¿no? En este caso tenemos unas aproximaciones que se han realizado en algunos estudios en las cuales nos indica, ¿no? Mientras mayor sea nuestra relación agua-cemento, en este caso nuestra resistencia va a ir disminuyendo. Es por eso en este caso es importante controlar nuestra relación agua-cemento en los rangos que nos establece en este caso ya sea la norma o el diseño que vamos a realizar, ¿no? Listo. Entonces, en función de este gráfico que nos dice que una menor relación de agua-cemento resulta en una mayor resistencia al concreto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice? Para una relación de 0.40, ¿listo? Puede alcanzar una resistencia de 420 kilogramos. Entonces, para 0.40 más o menos a 420 kilogramos. Mientras que para un 0.6 se reduce a 200, ¿no? Un aprox 0.6 será a 200. ¿Listo? Entonces, esto se debe a que a la menor cantidad de poros capilares formados por el exceso de agua. ¿Listo? Entonces, mientras más poros tenga nuestro concreto, va a tener menor resistencia. Entonces, lo conveniente es que tenga menor poros, menos vacíos. ¿Y cómo hacemos eso? En este caso, reduciendo el uso de agua, ¿no? En este caso. Listo. Vamos a ver entonces. Acá tenemos algunos impactos que puede tener en este caso el uso de nuestra relación agua-cemento en la durabilidad, ¿no? En este caso, ¿qué nos dice? ¿Cómo se relaciona la porosidad y la permeabilidad, ¿no? ¿Qué nos dice? En una alta relación agua-cemento, en este caso si nos dice que la relación o la división entre la cantidad de agua y cemento es mayor a 0.55, va a incrementar la porosidad, en este caso, y la permeabilidad del concreto. ¿Qué quiere decir? Si utilizamos relaciones de agua-cemento mayores a 0.55, nuestro concreto va a tener mayor vacíos, mayor poros. En este caso va a ser menos durable, ¿no? Esto va a facilitar ¿a qué? Al ingreso de agentes dañinos, ya sea como cloruros, sulfatos y otros agentes que pueden deteriorar a nuestro concreto. ¿Listo? Entonces, en este caso, debido a eso, también se puede producir algunos problemas, ya sea en el concreto en estado fresco, como también en estado endurecido, ¿no? En este caso, una de las consecuencias de utilizar una alta cantidad de agua, en este caso, es el tema de fisuras que se dan, ¿no? En estado fresco en el concreto, ya que en este caso el concreto cuando se coloca en mayor cantidad, estos se evaporan, ¿no? Durante el fraguado se evapora y en este caso se va a producir una contracción en el concreto fresco. Debido a eso se va a producir algunas fisuras. En este caso a veces realizamos reparaciones, las cuales no debería realizarse si es que se hace un diseño adecuado. ¿Listo? Entonces también tenemos, dice, la corrosión y deterioro, ¿no? El ingreso de cloruros y sulfatos puede provocar en este caso la corrosión del acero y el deterioro del concreto, en este caso comprometiendo la vida útil de la estructura. ¿Listo? Entonces, para garantizar, que nos dice, la durabilidad, especialmente en ambiente agresivo, la normativa, en este caso, ya sea la normativa internacional o en este caso nacional, en función de cada país, que nos recomienda, en este caso, relaciones de agua-cemento muy bajas, ¿no? En este caso, menores o iguales a 0.45. ¿Listo? Pero a veces no es tan fácil en este caso utilizar esta relación agua-cemento, ya que, como les decía, la trabajabilidad se va a ir, en este caso va a ir a reduciéndose, ¿no? En función a cómo vamos variando nuestra relación agua-cemento. En este caso ya vamos a ver cómo podemos solucionar eso. ¿Listo? Entonces, asimismo tenemos algunas recomendaciones, ¿no? De la relación de agua-cemento según su uso. ¿Qué nos dice? En este caso, a nivel de investigaciones, o en este caso nos recomiendan algunas relaciones agua-cemento que podemos utilizar en este caso para nuestras estructuras, ¿no? Pero esto va a depender también del lugar en el que nos encontremos, de los tipos de agregados, del tipo de agua, tipo de cemento, etcétera, ¿no? Pero en este caso, a nivel de recomendación, tenemos para elementos estructurales, tenemos por ejemplo, que nos dice, se recomienda una relación de agua-cemento entre 0.4 y 0.5 para asegurar la resistencia y durabilidad. ¿Listo? Entonces tenemos que mantenernos en este rango para poder, en este caso, conservar las propiedades del concreto. ¿Listo? Cuando tenemos en este caso concretos que van a estar sujetos a ambientes agresivos, vamos a utilizar en este caso relaciones de agua-cemento menores a 0.45 para poder en este caso reducir la permeabilidad y proteger el concreto. También tenemos algunas recomendaciones para pavimentos donde la resistencia en este caso a la abrasión y la durabilidad son clave, ¿no? En este caso son importantes, ya que en este caso estos elementos están en constante exposición a los agentes externos. Entonces la relación agua-cemento que nos sugieren debe estar entre 0.45 y 0.55. ¿Listo? Entonces tenemos que
tratar de, en este caso, conservar esta relación agua-cemento en las diferentes estructuras que vamos a utilizar, así mismo en función al medio en la que se está aplicando, ¿no? Listo. Pero si queremos ser mucho más, en este caso, mucho más específicos o mucho más, en este caso, nos tenemos que guiar a estas tablas, ¿no?, que nos recomienda el ACEI. Listo, en este caso, si queremos ser mucho más estrictos, tenemos en este caso que guiarnos con esta tablita del ACEI. ¿Qué nos dice el ACEI? En este caso nos recomienda estas relaciones agua-cemento que estamos viendo en acá, ¿no? Relaciones agua-cemento para los diferentes tipos, en este caso, de exposición que va a estar sujeta a nuestro concreto. Por ejemplo, si mi concreto va a estar sujeto al tema de congelamiento y deshielo, va a estar en este caso en contacto con el agua, va a estar en este caso en presencia de sulfatos, etcétera, ¿no? Listo, entonces acá podemos observar, ¿no? ¿Qué nos dice? Esta es la tabla simplemente que se ha extraído de la ACEI. Nos dice, ¿no? Podemos utilizar diferentes relaciones agua-cemento en función a dónde se va a colocar o a qué va a estar expuesto nuestro concreto, ¿no? Ya sea en este caso concretos que esté en este caso expuesto a congelamiento de cielo, a sulfato, en este caso concretos que va a estar en contacto con el agua, o en este caso tiene que estar en este caso que protección de refuerzos para la corrosión, ¿no? En este caso nos recomienda que tenemos que evaluar primero la relación agua-cemento máxima que debemos tomar para cada tipo de, en este caso para cada categoría, y el FC mínimo, ¿no? En este caso ya sean megapascales. ¿Listo? Entonces tenemos que considerar esos dos, evaluar estos dos y poder ver en este caso en qué tipo de concreto utilizar para las diferentes, en este caso, categorías de concreto en las que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, si queremos ser mucho más, en este caso, respetuosos con la norma, tenemos que utilizar esta tabla, ¿no? Listo. Y asimismo, en función a ello, podemos ver algunas alternativas, ¿no? ¿Qué nos dice? La relación de cemento y trabajabilidad. ¿Qué alternativas podemos utilizar? ¿Qué nos dice? Más agua y menor calidad. Dice, aunque más agua aumenta la fluidez del concreto, reduce la calidad final en términos de resistencia y durabilidad. Entonces, en este caso, a veces cuando estamos en campo, en obra, para poder en este caso tener un concreto más trabajable, lo aumentamos la cantidad de agua, ¿no? Sin embargo, eso está mal, ya que nos va a afectar en este caso principalmente en la resistencia y durabilidad. ¿Listo? También te dice, como recomendación mucho más factible y lo más recomendable en este caso es utilizar aditivos. ¿Listo? Los aditivos en este caso pueden revisar a los diferentes tipos de aditivo, en este caso según la ACTM, ¿no?, que nos dice que nos va a permitir en este caso mejorar la trabajabilidad sin añadir agua extra, manteniendo la calidad del concreto. ¿Qué quiere decir en este caso? Que para poder mejorar nuestra trabajabilidad del concreto simplemente utilizamos aditivos en proporciones que nos indican en este caso las fichas técnicas, ¿no? Y utilizando estos aditivos no vamos a tener en este caso la necesidad de agregar mayor cantidad de agua al concreto. En este caso vamos a mantener nuestras propiedades que necesitamos inicialmente para poder colocarlo. ¿Listo? Y el otro sería en este caso el control de agregados. ¿Listo? Entonces, en este caso los agregados también van a influir en el uso de agua, ya que cuando utilizamos agregados de mayor dimensión, en este caso vamos a utilizar menor cantidad de agua debido en este caso a la superficie de contacto que va a tener los agregados. En caso contrario, utilicemos agregados de menor proporción, en este caso va a tener mayor caras, en este caso caras o superficies de contacto, en este caso va a necesitar mayor cantidad de agua para poder hidratar el agregado, ¿no? En este caso esto también va a contribuir en el caso de la trabajabilidad. ¿Listo? También es importante considerar las dimensiones o en este caso de nuestros agregados. Y por último es importante considerar el curado del concreto, ¿no? Ya que sabemos en este caso el concreto debido al curado, en este caso vamos a reemplazar el agua que está perdiendo durante el fraguado, ¿no? En este caso es importante reemplazar ese agua que se pierde durante en este caso durante el fraguado, debido en este caso también a los agentes externos. Es importante reemplazar ese agua que pierde con el agua de curado. ¿Para qué? Para que nuestro cemento, en este caso que está en el concreto, siga reaccionando y en este caso pueda llegar a las propiedades que se requieren, ¿no? ¿Listo? También tenemos algunos errores comunes, ¿no? Estos son muy comunes en este caso en las diferentes obras, ¿no?, que podemos ver en este caso, que nos dice añadir agua sin control durante la mezcla, ¿no? En este caso vemos simplemente que el agregado está un poquito, digamos, seco, simplemente agregamos agua para poder supuestamente mejorar la trabajabilidad. Sin embargo, estamos afectando la resistencia y durabilidad de nuestro concreto. Asimismo, ignoramos la humedad presente en los agregados, ¿no? En este caso, cuando tenemos agregados, digamos que está expuesto, digamos, a las lluvias, estos van a incrementar su humedad. Si es que lo utilizamos
en función a un diseño que ya se tenía en este caso y no lo corregimos, esto también va a afectar en la cantidad de agua, ¿no? Ya que el agregado, debido al agua que tiene por el tema de la lluvia, ya va a adicionar una cierta cantidad y esto va a afectar en mi relación agua-cemento. Listo, en este caso también no va a venir con precisión el agua añadida, ¿no? En este caso cuando utilizamos agua, simplemente a manera de cálculo, ¿no? Un aproximado, vemos si nuestro concreto está bien, ya dejamos de echar agua, pero si es que el concreto se ve un poquito seco, añadimos en este caso sin tener una medida adecuada, ¿no? En este caso, si es que no podemos utilizar tal vez en este caso una balanza, si es que vamos a utilizar cantidades pequeñas, por lo menos es recomendable utilizar en este caso recipientes o baldes con un volumen ya definido, ¿no? Para poder en este caso poder medir con mayor precisión. Y también tenemos el realizar un mal curado de concreto, ¿no? Después del vaciado. En este caso tenemos que ver en qué momento se le debe colocar en este caso el agua para poder realizar el curado, ¿no? Ya que mientras más frecuente sea el curado del concreto con agua, en este caso nuestro concreto va a ser mucho más durable. En este caso a veces lo echamos un par de veces y listo, lo dejamos. En este caso no estamos llegando a las propiedades que se requiere inicialmente del concreto. Listo, acá también tenemos algunas normativas las cuales podemos revisarlo para poder en este caso entender un poquito más o profundizar en este caso la relación agua-cemento. Listo. Y por último tenemos algunas conclusiones, ¿no? En este caso para el tema de la calidad, en este caso la relación agua-cemento es el factor importante, crítico para la calidad, resistencia y durabilidad del concreto. ¿Listo? A veces para el tema de diseños por durabilidad empezamos por acá, por la relación agua-cemento, para poder en este caso realizar nuestro diseño en función a la tabla de la C. También tenemos para el impacto directo, que nos dice que va a afectar directamente en la resistencia mecánica, ¿no? En este caso a la resistencia a la compresión. Cuando realizamos el ensayo a veces no llega el concreto, debido a que en este caso a los diversos factores que hemos obviado en este caso al no considerar adecuadamente la relación agua-cemento y algunos errores que se ha cometido, ¿no? Listo, y por último tenemos el control integral, ¿no? Su control es esencial desde la fase del diseño de mezcla hasta la ejecución de obra. Si en el diseño de mezcla, digamos, tenemos una proporción de 0.55, digamos, en este caso, esa proporción se debería conservar para el tema de obra, ¿no? En este caso, en función a ese diseño que nos sean planteado en el laboratorio, tenemos que realizar también en este caso el proyecto en campo o en obra, ¿no? Respetando esa relación agua-cemento con las mismas proporciones que se nos indican. Y por último, aditivos y aguas extra, ¿no? En este caso a veces es preferible que dice usar aditivos para mejorar la trabajabilidad, ¿no? En lugar de añadir agua adicional, ya que en este caso el aditivo en este caso va a mejorar en algunas propiedades, en este caso haciendo que utilicemos el agua en las proporciones adecuadas. ¿Listo? Entonces eso sería por el día de hoy. Vamos a ver en los siguientes videos, estamos pensando en este caso ver un diseño de mezcla para un concreto autocompactante. ¿Listo? Ese es uno de los concretos especiales. Vamos a tener el concreto autocompactante. ¿Listo? Entonces, esta es a manera de una explicación más o menos de la importancia de conocer la relación agua-cemento. ¿Listo? Eso sería todo. Muchas gracias.